Fenomenal, pues nada, lo primero que debo decir es muchísimas gracias por tenernos, por habernos invitado, muchísimas gracias a la universidad nuevamente, no solamente porque ha participado y nos ha estado ayudando en el comité en Asturias, sino que además nos da este maravilloso sitio para tener hoy nuestra reunión. Efectivamente vamos a hablar de un caso práctico. Es el caso práctico de Tecnofor en la parte de Software Asset Management. La norma se llama ISO IEC 19770. Además tenemos el gusto de que en España es una norma UNE, se ha configurado como para que sea una norma UNE, y esperamos además que pues, va a tener mucho tirón, ¿no? Entonces es algo bastante interesante y creo que os puede interesar, y como ha dicho Alejandro además, unido con la ISO 20000, que creo yo que lo conocemos bastante mejor, pues vamos a poder entenderla más. Bueno, como este es un caso de estudio, entonces yo entiendo que lo que debo contar es básicamente esto, ¿no? Tiene que, en un caso de estudio, tiene que haber un negocio, una organización que tiene un problema, una necesidad en particular. A esa necesidad se supone que alguien ha propuesto una solución y esa solución se espera que haya generado unos beneficios. Es curioso que también se escribe siempre en singular: un negocio, un problema, una solución. Y... ¿Hola? ¿Nada? No, se apagó. Se para el... Bueno, y si esperamos que tener más de un beneficio. Vale, o sea, nos faltó el plan de contingencia, ¿no? Vale, fenomenal. Y entonces nada, decía, esperamos tener unos beneficios. Vamos a ver si consigo explicaros, es muy simple, es muy rápido lo que voy a decir, de cómo lo conseguimos, y evidentemente explicaré cada uno de esos puntos. Ahora, creo que estamos viviendo una época, esta mañana lo comentábamos, pero es que ya es natural que estemos hablando de esto, donde tenemos que demostrar el valor de cada cosa. ¿Sí? Alguien nos comentaba por ahí que en su organización esta mañana, solo el hecho de entrar al ITSMF pues le había tomado mucho tiempo, ¿no? Dentro de su organización, planteárselo, etcétera, ¿sí? Porque tenemos que poder demostrar de que estamos entregando valor, tenemos que poder demostrar lo que está haciendo y qué es lo que nos produce, qué es lo que nos entrega cada una de las actividades que nosotros hacemos. Creo que uno de los puntos es no necesariamente huir de la fórmula, como lo pongo ahí, pero saber dónde estás. Esta fórmula, no sé si sabéis cuál es, ¿no? Se dice beneficios es igual a ingresos menos gastos. ¿Qué ocurre la mayor parte del tiempo cuando estamos haciendo algo del área de informática, de las TIs? ¿En cuál estamos? ¿En cuál de esas? Estamos en la de gastos, ¿no? Y no es muy cómodo estar en la de gastos, ¿sabes? Porque cuando estás en la de gastos, pues te miran demasiado, ¿sí? Te restringen todo lo que sea posible. Luego, no sé si os ha llegado por aquí la noticia, ¿no? Pero por ahí en otras zonas sí se habla de que hay una crisis económica, ¿sí? Quizás seguramente aquí en Asturias nadie la haya mencionado todavía. Pero, ¿sabes? Cuando hay ese tipo de cosas, pues hacen recortes. Ahora, no se recorta ni en la B de beneficios, no se recorta en la I de ingresos, se recorta en la G de gastos. ¿Sí? Y si las actividades que nosotros estamos haciendo están en la G de gastos, pues ese es un tema complicado. Luego, el entregar el valor, ¿sí? ¿Cuánto vale lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuánto vale cada proyecto que estamos configurando? Si vamos a implantar, por ejemplo, una ISO, ¿sí? Y ahora me ha encantado escuchar además al vicerrector que mencionaba de que creo que todos estamos muy concienciados de que el hecho de que tenemos que tener una ISO si queremos poder competir, pues eso es algo que tienes que tener, pero ¿cuánto vale exactamente? ¿Cuánto produce? No solamente cuánto cuesta, cuánto valor trae a la organización y cuánto aporta en las distintas áreas de la organización. Más el que hay que demostrar un retorno de inversión, o la otra opción es demostrar el retorno de inversión, o sea, no hay más. En la época en la que estamos viviendo ya no se puede hacer nada que no tenga un retorno de inversión. Y de hecho, en estos momentos hay muchas discusiones en muchos temas que tienen que ver con la informática, de cómo se demuestran los retornos de inversión. Ahora lo mencionaba Alejandro también, yo estoy muy enganchado en el Twitter, ¿sí? Y por ahí ves muchísimas veces donde van las preguntas de cómo demuestro el retorno de inversión de esto. Estoy haciendo esta actividad, por ejemplo en las redes sociales, ¿no? Estamos implantando las redes sociales en la organización, cómo demuestro el retorno de inversión, incluso cómo lo mido. Bueno,
Entonces, Tecnofor, para ubicarnos en el caso de estudio, Tecnofor es una empresa de formación, enseñamos tecnología, solamente hacemos ese tipo de trabajo. La fundamos en el año 2004, la sede principal está en Madrid, en Azca, tenemos oficina en Barcelona también y en algunas zonas de Latinoamérica, pero el caso de estudio lo desarrollamos exclusivamente en Madrid. Ahí tenemos 100 PCs, son 35 empleados. Estamos también en una situación, que estoy seguro que vosotros también estáis, en donde 35 empleados no implican 35 ordenadores. ¿Sí? Hoy se supone en Estados Unidos más o menos estaban diciendo que la media es 1,6 dispositivos conectados a la red versus la cantidad de empleados. Hay algunas áreas en las que es bastante más y seguramente que los que estamos aquí, además que nos gusta la tecnología, seguro que somos más, ¿no? Tenemos un ordenador en la oficina, tenemos un portátil con el que viajamos, llevamos un dispositivo móvil con el que también nos conectamos a la red y seguramente que más de uno ya se compró un tablet, ¿no? Y además la quiso conectar a la red, por lo tanto has multiplicado la cantidad de conexiones. Bueno, somos Gold Partner de Microsoft. Este es interesante porque de lo que vamos a hablar es de licenciamiento, entonces eso tiene que ver. Bueno, decía que para un caso práctico tiene que haber una organización. Pues la organización tenemos que entender que si vamos a hacer algo dentro de la organización, pues tiene que apoyar, ¿sí?, la vida de esa organización. Nosotros hemos constituido la empresa como un proyecto. Evidentemente tiene fases en el proyecto que se tenían que ir cumpliendo. Por ejemplo, en el momento en el 2004 lo estábamos creando, 2005 fue el primer año, 2007 teníamos planteado que tuviésemos 2 líneas de negocio en las que pudiéramos liderar, y lo habíamos cumplido. Y entonces de esa forma, en el 2009 esperábamos poder estandarizarlo, ¿no? Porque básicamente, seguramente lo conocéis muy bien, yo no podría empezar el año 1 con una ISO. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, cuando enseñamos ITIL también, ¿no? En ITIL no puedes empezar el día 0 con ITIL, serían demasiadas actividades y demasiadas cosas en los organigramas, ¿sí?, que no te daría, ¿sabes? Estás esperando al primer cliente para hablar con él y tienes que pasarlo por todo un organigrama, es complicadísimo. Realmente es para organizaciones pues, que ya han ido avanzando, y de hecho uno de los requisitos en las ISOs es tener al menos un año de vida además implantado con la ISO. Por lo tanto, lo que queríamos era, si cumplíamos el objetivo del 2007, en el 2009 esperábamos poder estandarizarlo y hemos elegido la ISO 20000, que como os han comentado, además utilizamos el esquema de certificación internacional. Para nosotros era muy importante, dado que los siguientes programas eran expansión internacional, por lo tanto teníamos que tener el esquema internacional. Bueno, además en esa ISO también tuvimos el agrado de poder decir que una empresa de formación española fue la primera empresa de educación en el mundo que se certificaba en esa ISO. Le ganamos a una hindú por una semana apenas, ¿sí? Y bueno, eso estuvo muy bien. En ese mismo momento, y porque le resultaba completamente natural, y ahora lo voy a explicar con otra gráfica, empezamos la parte de SAM, de Software Asset Management, la gestión del software como activo, justo después de que completamos la certificación de la ISO 20000, tanto que pues, al siguiente año entonces servimos de piloto junto con AENOR para hacer la ISO 19770, que es la que corresponde a la de Software Asset Management. Justo porque, y ahora os lo voy a explicar un poco mejor, pues porque tiene que ver en todo ese plan que estábamos desarrollando y hacia dónde se va desarrollando la organización. Bien, lo que quiero mostrar en esta diapositiva básicamente es, si vamos a hacer algo, tiene que encajar con la organización, o sea, tiene que serle de utilidad a la organización. La organización necesita, ¿sí?, ir cumpliendo unas metas y pues entonces hemos elegido algo que nos puede ayudar. Evidentemente tiene que resolver un problema. En este caso teníamos el problema más típico. Otra vez somos una empresa pequeña, eso sí, nos movemos bastante, hacemos muchos cambios, pero por ejemplo si tienes aulas, pues imagínate la cantidad de cambios que hacemos. Además tenemos algunas políticas como que no podemos dejar pasar más de 6 meses sin que haya salido una nueva versión del software para poder tenerla implantada. Entonces, en el problema pues teníamos distintas circunstancias, por ejemplo muchas peticiones del software, teníamos la queja, no sé si habéis escuchado eso, de que los equipos están lentos, ¿sí? Entonces había mucha queja de eso en
los equipos, teníamos varios presupuestos de que necesitábamos más RAM, de que más peticiones de software de todo tipo, de nuevas aplicaciones, etc. De hecho, también, no sé por qué, pero durante ese año tuvimos también muchos ataques de seguridad, nos pusieron ahí en el punto de mira y nos atacaban con bastante frecuencia. Luego también los datos son de muchísimo cuidado. Yo creo que todos estamos ya bastante concienciados en los temas de seguridad, pero quizás en los primeros años pues ibas creando una base de datos y fundamentas además tu organización en la información que tienes, por ejemplo, en un CRM y en la información que se guarda en el CRM, pero luego te das cuenta de la sensibilidad que tienes, haces todo lo de la LOPD, etcétera, y te das cuenta que además tienes que poner un sello y tienes que asegurarte de que sea repetitivo y de que estemos hablando de procesos. Bueno, adicionalmente tuvimos un disparador también. El disparador está mucho más relacionado con la industria en donde nosotros nos estamos moviendo. Como había mencionado, teníamos la ISO 20000. La ISO 20000 ya nos hizo acercarnos a los temas de Software Asset Management. Además, estoy en un sector donde la propiedad intelectual es muy sensible, ¿sí? Que es el sector de la educación, ¿sí? Aquí es un tema del que se habla muchísimo. Hay contratos en los que se nos solicita, por ejemplo, cuando haces una formación en una gran empresa y tú llevas el software y vas a hacer las instalaciones, pues te preguntan, ¿sabes? De cuál es si tienes el permiso, de cómo lo vas a poner, cuáles son las condiciones sobre las cuales vas a llevar ese tipo de software. Además, de algunos riesgos a los que no solamente son de mi mercado, sino que son además de vuestro mercado. Por ejemplo, este mismo año Hacienda ha empezado ya a revisar si tienes el software legal o no. Esa revisión no la hacen exclusivamente yendo a ver si tienes el software, sino que a las empresas que les hacen una inspección, estas inspecciones típicas, pues también revisan si tienes registrado el software. ¿Por qué lo revisan si lo tienen registrado? No simplemente por el hecho de que podrías tenerlo pirata, sino que si no lo has comprado, no has pagado el IVA. Sí, el software se paga IVA. Y entonces, pues como sabes, no solamente las empresas estamos viendo ahí al céntimo, sino que también Hacienda está viendo el céntimo, ¿no? Y ese además tiene una experiencia estupenda. Evidentemente, el que salgas en una noticia de que no estás haciendo el correcto uso del software o de la propiedad intelectual no es buen marketing. Ese es otro de los riesgos que tienes también. Tecnofor, por ejemplo, es una empresa bastante vista, es una compañía bastante conocida y todas este tipo de acciones también las tienes que medir, ¿sí? Por ejemplo, cuando sales a las redes sociales, este era otro comentario que teníamos hace 2 días, dices, bueno, quiero ir a las redes sociales, quiero tener una presencia de marca, pero cuando tienes una presencia de marca, pues también te observan, ¿no? Y entonces ahora tienes que tener el doble de cuidado con las cosas que estás haciendo. Por lo tanto, pues bueno, tenías que hacerlo. Ahora, una cosa que fue muy curiosa es en el desarrollo de este caso de estudio. Yo honestamente cuando empezamos el proyecto dije, bueno, esto es facilísimo, ¿sabes? Sencillo, no va a pasar nada, ¿sabes? Es una empresa pequeña, como ya os enseñé, no hay tantos ordenadores. El hecho de que éramos Gold Partner de Microsoft, pues nos daba todas las licencias de Microsoft y en la política de software que tenemos decía que íbamos a utilizar todo el software de Microsoft siempre que estuviese disponible. Sí, dice, bueno, pues a mí que me revisen, ¿no? Entonces esto facilísimo. Pues bueno, nos encontramos de hecho que lo teníamos fatal, ¿no? Casi cada ordenador tenía algún programa que no estaba autorizado, que no tendría que haber estado ahí, o incluso encontramos que teníamos productos instalados para los que poseíamos licencias, pero que habíamos hecho instalaciones con otro tipo de licencias. ¿Sí? Entonces era una cosa muy contradictoria. Ahora os cuento un poquito más. Y luego sí hay otro tipo de disparador también, que es el marketing. Al final del día es importante lo que se decía hoy, de una empresa tiene que tener una acreditación. Si quieres entrar a ciertos tipos de contratos tienes que tener una acreditación. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de la ISO 19770, ya la hemos utilizado más en Latinoamérica de lo que la hemos usado en España, pero ya la hemos usado más en esas zonas. Bueno, vamos a la parte interesante. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, por un lado tenemos procesos de negocio. Habíamos dicho que en un caso de estudio yo tengo una empresa y una empresa que tiene un problema, lo hemos descrito, ¿sí? Y quiero ayudar a esa empresa. Entonces yo tengo distintos procesos de negocio sobre los que estoy trabajando, para lo que he creado y he definido una infraestructura.
todo explicado desde lejos, ¿no? Aquí tengo una infraestructura y yo he creado y definido servicios de TI. Es básicamente, yo creo que la imagen que todos conocemos perfectamente, ¿no? Que nacen desde ITIL y la gestión típica del servicio. Nosotros certificamos una ISO 20000, la ISO 20000 no será muy necesario certificarla, lo que hemos acreditado fue en los servicios de e-learning, ¿sí? Y entonces, pero la ISO 20000, ¿qué hace? Pues apoya a un proceso de negocio y elige unos servicios que son los que se certifican y una parte de la infraestructura, no toda la infraestructura. Una ISO 20000, y eso lo contarán mejor y no voy a estropear los siguientes casos prácticos, ¿no? Pero una ISO 20000 no es para certificar toda la organización, ni es para certificar toda la infraestructura, ni es para certificar todo de todo, sino que se eligen servicios. Evidentemente, conforme vas obteniendo madurez en todas las ISOs, como es lógico, ¿sí? Pues vas ampliando el ámbito, ¿sí? De la certificación. Entonces, habíamos certificado una parte de esa infraestructura con la ISO 20000, que es aquella que estaba tocando los servicios del servicio que estábamos certificando y acreditando con la ISO 20000. Con la ISO 19770 tuvimos que ir a toda la infraestructura. Ahí sí ya cambió, la base de datos, la CMDB, teníamos que tocarla toda, porque esta vez sí se define la organización, por ejemplo, la infraestructura como el ámbito en el que vas a certificar. Entonces, en ese caso, teníamos que pues, ampliarlo a toda la CMDB, ¿sí? Y la ISO 19770 pues iba a entrar ahí. Ahora, es maravilloso el hecho de que se pueda apoyar en todo lo que ya tienes desarrollado, ¿sí? De hecho, al ampliarlo, lo que estamos hablando es de ampliar, no estamos hablando de volver a hacer, por ejemplo, ¿no? Y eso pues va muy bien. Y este es el proyecto. Lo primero, y como recomiendan las prácticas, hay que configurar un proyecto, ¿sí? Esto tiene que tener la pinta del proyecto, tiene que definirse de por qué se quiere realizar, cómo se va a hacer, cuáles son los recursos, los costes, etcétera, de cómo se va a desarrollar. Punto clave de todo esto es la CMDB. La CMDB es, como sabéis, es la columna vertebral de toda la gestión del servicio, ¿sí? No se puede implantar un ITIL o una ISO 20000 o una de 19770 si no tienes controlada la CMDB. Y además, no solamente tienes que tener la CMDB, sino que además tiene que estar bajo control. Entonces, bueno, definimos el proyecto. Del inicio fue revisar la definición que ya teníamos de CMDB y definir el ámbito hasta dónde íbamos a alcanzar la CMDB. Elegimos una herramienta, además ahí sí tenemos la parte del caso práctico en Asturias, porque elegimos a Proactivanet, hicimos una evaluación de las distintas herramientas y la verdad que nos funcionaba fenomenal, además para las oficinas remotas, para las personas que van trabajando remotamente. ¿Sí? Definimos una política de software, o la volvimos a revisar. La política de software son estas cosas que vas y le cuentas a los empleados y los haces firmar, muy parecido a la de seguridad, pero esta vez le dices que no puede copiar el software, que no puede instalar software que no esté autorizado, se define un listado del software que sí está autorizado, que sí puedes utilizar. Se definen cosas como las que les había contado ya. Nosotros tenemos una política en la que después de que ha salido una nueva versión, pues 6 meses después ya tenemos que tener implantada esa nueva versión de software. Es un caso muy particular, especialmente por lo que nos dedicamos, ¿no? Es un tema de negocio completamente. Después de eso definimos los perfiles de trabajo. Ahora, tal vez me gustaría hacer resaltar este punto en particular, porque muchas veces en las ISO, en las de tecnología, por ejemplo la 20000, ¿sí? Incluso la 27000, nos centramos muchísimo en la infraestructura, ¿sabes? Pensamos mucho en la infraestructura. Por supuesto que hay un componente de personas, porque están los roles, se definen los roles, ¿sí? Se define qué hace cada persona, pero estamos mucho revisando la infraestructura. En este caso, estamos revisando a las personas, porque, por ejemplo, ¿por qué instalaría yo un Office? Pues lo instalo porque alguien va a utilizar ese Office. Entonces, también tengo que entender el puesto de trabajo y decir, bueno, pero ¿qué es lo que necesita realmente esa persona? ¿Sabes? ¿Cuáles son las herramientas que necesita para poder desempeñar, ¿sí? Su posición? Lo cual fue muy bueno porque algunos de los puestos de trabajo no estaban muy bien definidos y no tenían un manual dentro de la organización, y pues para aquellos puestos que no se habían definido del todo y que no tenían un manual, pues le completamos el manual, ¿sí? Y completamos todo el perfil, ¿no? Para entonces poder definir cuáles eran las herramientas que tenían que tener.
Bueno, esta parte la realizamos de forma interna, esto sí lo definimos interno, y luego de forma externa hicimos una auditoría que además los procesos que teníamos recién evaluados de la ISO 20000, pues esos procesos ya utilizamos esa misma auditoría, ¿sí? Entonces ahí también, si te das cuenta, puedes ahorrar dinero para los que están trabajando. Y bueno, a partir de eso ya configuramos el piloto con AENOR. Además, todos los resultados, todas las descripciones de procesos, etcétera, todo eso los hicimos disponibles porque era parte del compromiso que hemos hecho con AENOR, de que estén disponibles. O sea que si alguno de vosotros está interesado en esta certificación, ya tiene el material. Os cuento la ISO 19770, esto fue lo que hicimos. Además, esto no viene en la norma, esto lo hicimos como parte del piloto y creo que fue algo bastante bueno. Estos son todos los procesos que tiene la norma, tiene muchos más procesos que la ISO 20000, no obstante se pueden resumir y poner dentro de los procesos de la ISO 20000. Lo que sí tiene es unos procesos que están para la implantación y unos procesos que se podrían clasificar en la parte de cumplimiento, y luego los tres grandes objetivos de lo que quieres alcanzar con la gestión de activos de software. Una es la gestión de riesgos como por ejemplo de tener el software o los contenidos actualizados, los activos, ¿sí? Luego el control de costes, porque evidentemente tenemos que demostrar que estamos haciéndolo bien desde la perspectiva de costes y que lo hemos mejorado desde esa perspectiva. Y ahora os cuento qué ganamos. Y luego una ventaja competitiva. Si nosotros entendemos esto, pues vamos a tener una ventaja competitiva. Por ejemplo, toda la descripción de los roles, el que tenga cada uno las herramientas que tiene que tener, sí, pues eso tendría que darte una mejor posición. Y cada uno de estos tiene un correspondiente del lado del cumplimiento, tanto para demostrar si realmente estamos gestionando los riesgos, para demostrar una eficiencia financiera y finalmente demostrar una productividad o mejorar la productividad de las personas que están realizando la actividad. Entonces, esta es una de las tablas que fueron resultados de ese piloto. Bueno, ¿qué conseguimos con SAM? Y aquí además os voy a dar unas noticias interesantes. Sí, bueno, pues fuimos hacia retorno de inversión y fuimos hacia un nivel de eficiencia. Hemos descubierto además que SAM, el Software Asset Management, puede ser un servicio que puedas realizar dentro de tu organización o que puedas prestar en la organización y que te puede servir además como el primer paso para tener una ISO 20000. Entonces, si por ejemplo estás pensando en tener una ISO 20000 y te parece que la ISO 20000 es muy grande o que los servicios son bastante más complejos, podrías empezar con una Software Asset Management y utilizar el Software Asset Management como si fuera un servicio dentro de la ISO 20000. Ese es un tema bastante interesante que nos dio como resultado. Bueno, decíamos que el caso de estudio tenía una organización, un problema, una solución, y después tenía que entregarnos unos beneficios. Esta ponencia la he hecho 2 veces ya, 2 veces más. Esta es la tercera vez que la enseño. La he enseñado en las otras ocasiones en frente de organizaciones muy grandes, empresas que evidentemente no es que se multipliquen por 10 del tamaño que tiene Tecnofor, se multiplican por 100 y por 1000 del tamaño de Tecnofor. Y es interesante, si nosotros en una empresa pequeña conseguíamos estos beneficios, después nos sentábamos con estas grandes y decimos, es increíble lo que podríamos llegar a alcanzar. Por ejemplo, la implantación de la ISO 20000 a nosotros nos costó 41.000 euros, que es básicamente lo que he puesto todos números redondos, ¿sabes? Todo está al céntimo, pero era más fácil redondo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha costado? Poniéndole dinero a todo, ¿no? A todos tanto las consultorías externas, los equipos, el hardware y el tiempo de las personas que se involucran. En el caso del SAM nos costó 12.000 euros. Primero, por lo que ya teníamos aprendido de la anterior, más el arranque de la 19770. ¿Qué ganamos? Por ejemplo, hemos ampliado el ciclo de vida del hardware, ¿sí? Lo ampliamos en 1 año y medio en el departamento comercial. ¿Recordáis que teníamos un problema que decía que los equipos estaban lentos? Efectivamente estaban lentos, o sea, tú los veías y estaban lentos. Ahora, ¿qué descubres? ¿Por qué están lentos? Pues porque están cargados de una cantidad de cosas que no necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, en el departamento comercial nos encontramos que como teníamos todas las licencias, pues tenían instalado, por decir algo, un ejemplo, el Access. Pero nunca lo usaban. Nunca usaban el Access. Nadie nunca ejecutó el Access. Tenía instalado el PowerPoint. Bueno, dice, suena normal. Dice, pero ¿por qué el comercial tenía instalado el PowerPoint en su equipo de escritorio? Pues porque alguna vez tenía que ver
un PowerPoint. Y cuando haces un análisis te das cuenta y dices, bueno, pero existen visores, por ejemplo, que nos lo pueden resolver. Y todo el software que quitamos liberó la memoria, liberó el disco de forma tal que los equipos volvieron a estar actualizados después de que se estaba esperando que teníamos que cambiarlos y ya habían cumplido con el ciclo, ¿no? Entonces, piensa que si nosotros conseguimos esto dentro de una empresa pequeña, pues coge una empresa un poco más grande y empieza a multiplicar por las cosas que te vas a encontrar. Ahora, una cosa más, en este caso, por ejemplo, nosotros teníamos todo el software y teníamos la licencia, ¿no? Si nos encontrábamos este Access, dice, bueno, como estábamos sobrados, pues lo hemos instalado. Pero en otras organizaciones, que lo estábamos comentando, como dije, después de estas ponencias que he hecho, dice, es que cuesta dinero, ¿sabes? Cada vez que la pones y la implantas, pues te la tienes que pagar. Entonces, imagínate en ese caso. La simplificación de los servidores también, tampoco es que tengamos demasiado, de hecho hemos ido virtualizando y ahora que es virtualizado, pues esto es fabuloso. Pero en los servidores también ya había uno que ya había cumplido su ciclo, pudimos ampliarle el ciclo y luego le poder juntar muchas cosas y ahí usamos muchísimo y la herramienta para poder descubrirlo todo. Redujimos licencias aún cuando teníamos la licencia de Microsoft, pero habían unas cuantas cosas más que tendríamos que haber instalado y que pudimos deshacernos de ellos, más el coste de soportar esos equipos. Entonces, tomar en cuenta que si se pueden obtener estas cosas y si queréis sumarlo, porque todo eso lo conseguimos justo después de haber instalado la ISO, no sé si la suma, pero no sé si ya la hiciste, pero es mucho más, es mayor que los 12.000 euros de la inversión. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, el retorno de la inversión pues, se obtuvo al siguiente mes, ¿sí? así de fácil. ¿Vale? Y bueno, otra de los beneficios además, y estas cosas algunas veces a las organizaciones no les gusta decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? ¿Qué haces cuando te dan el certificado? El certificado no lo ocultas, ¿dónde lo pones? Si lo pones en la página web, lo cuelgas en la pared, pero en la pared de la entrada, ¿no? O sea, cuando se abre alguien la puerta, ¡pum! Ve el certificado, ¿sabes? Hay que enseñarlo, por hombre, con lo que cuesta, además, ¿no? Y hay que ponerlo. Recientemente, y me ha gustado mucho, hemos perdido un poco el miedo de ocultarlo y decir que estamos obteniendo un certificado además para poder enseñarlo, ¿no? Además de los beneficios que ya te trae dentro de la organización. Pero hay muchas otras herramientas en las que por ejemplo, las paga el marketing, ¿no? Por ejemplo, hay algunas organizaciones que me contaban que una ISO 27000 se las paga el departamento de marketing, porque si no, no puede vender. ¿Sí? Entonces, también estos son otros beneficios. Bueno, un beneficio adicional, por ejemplo, este es un caso que hicimos en el ITSMF, en el congreso del año pasado. De hecho, Alejandro participa en esa mesa. Y en pues estuvimos contando el caso de estudio, estuvimos haciendo mesas redondas, etcétera, vamos contando el caso y evidentemente estas cosas también aportan a la organización. Más, por ejemplo, algunos partners que hemos hecho y algunos contratos a los que hemos entrado, que si no tuviésemos la ISO no podríamos haber podido acceder a ella, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente, bueno, ahí termina, tenemos la de la 20.000 que era con el de ITSMF, que como ha dicho Alejandro ahora es propiedad de APMG, no obstante sigue siendo co-branded, es la palabra que se utiliza en inglés, o sea que comparten la marca con el ITSMF, y está así un poquito más grande, ¿no? de la de gestión de activos de software, que además tenemos el registro número 1, ¿sí? Todavía en Europa hasta este mes seguíamos estando solos, ya no en el mundo, ¿sabes? En la India, en Japón y en Estados Unidos ya están teniendo esta ISO y ya se va solicitando además, o sea que si alguno de vosotros además está haciendo expansión, os animo a que le echéis un vistazo y luego que penséis que se puede complementar perfectamente con la ISO 20000. Pues nada, muchísimas gracias, esa es la historia, evidentemente para más detalles estaré por aquí, encantado, y como dijimos estamos muy enganchados en las redes sociales, así que contamos el resto de las cosas también por ahí. Pues nada, muchas gracias.